Hola, bienvenidos a nuestra transmisión online, familia de Stairway Church. Qué rico poder saludarte un domingo más, poder llegar hasta el lugar donde tú estás. Te bendigo tu familia, bendigo tus hijos si los tienes, bendigo el fruto de tu trabajo. Y declaro que para este tiempo Dios guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tu cuerpo, tu parte física de cualquier cosa que quiera afectarte, y coloca en ti la medida de fe que necesitas para finalizar, porque estamos a punto de entrar en el último trimestre de este año 2020, y que a pesar de las circunstancias necesitamos visionarnos, mentalizarnos y abrazar la palabra de Dios para terminar en fe, no mirando las cosas que ya pasaron y no mirando lo que se ve alrededor, sino viendo lo que Dios quiere que veamos, que aún es difícil por todas las estadísticas que vemos alrededor del mundo, pero lo que no vemos, dice la Biblia, es eterno. Así que te bendigo, y hoy continuamos con la serie 5 sentidos. 5 sentidos. La gente habla de que tiene un sexto sentido. Hemos hablado de que las mamás a veces dicen: es que yo tengo un sexto sentido. Cuando usted iba, yo ya venía. Yo sé por dónde van las cosas. Así le suenen, o así solían hablar en mi generación las madres cuando se daban cuenta de lo que uno quería, o si de pronto uno estaba ocultando algo. Pero a la verdad es que estudiando la palabra nos damos cuenta de que ese sexto sentido está en ella, y está a través de una palabra que es la de discernir o discernimiento, que viene del griego diakrisis. Dice que el discernimiento es la cualidad, el poder o capacidad, bajo la guía del Espíritu Santo, de ver, de captar, de comprender, de distinguir, de olfatear lo que está oscuro, o percibir lo que no es evidente de manera natural, y nos ayuda a descifrar lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la falsedad. En esta serie de 5 sentidos, entonces, lo que estamos aprendiendo domingo a domingo es que a través de el sentido de la vista, del olfato, del gusto, del oído y del tacto, Dios quiere que por medio del discernimiento veamos cómo Él puede manifestarse en esos 5 sentidos naturales. Porque a veces, cuando hablamos de discernimiento, es ver cosas que otros no ven, es olfatear o percibir algo que alguien no está percibiendo, hablar algo que alguien está hablando negativamente, tocar al corazón de una persona de la manera que no lo puede tocar otra persona, y escuchar, saber escuchar lo que en este tiempo necesitamos escuchar. No escuchar tanto las malas noticias, no escuchar tanto lo que dicen las estadísticas, porque eso no determina lo que va a pasar en un futuro. Escuchar lo que Dios quiere que escuchamos a través de su palabra, para que llenos de fe entonces podamos ver más adelante lo que Dios tiene para nosotros, que son planes de bien y no de mal. Así que hoy quiero hablarte del sentido del sentido del oído o de la audición. El sentido de la audición está en los oídos. Este sentido nos permite escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Y para cuidar de los oídos, pues se nos recomienda, por ejemplo, cuando usamos los audífonos, no usarlos a un alto volumen. Se nos recomienda no introducirnos objetos en los oídos, porque podemos reventar los tímpanos. Y así hay muchos cuidados que debemos tener con el órgano del oído. Entonces Dios quiere, a través de 5 sentidos de esta serie, que nosotros
así como sabemos que tenemos un sentido de la audición, Dios quiere que desarrollemos un sentido de audición espiritual para saber escuchar lo que Dios quiere decir para este tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos determinantes, ya lo hemos dicho. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos que han marcado al mundo entero, tiempos que han marcado a las naciones, a las sociedades, a comunidades. Y ese tiempo que es determinante en nosotros tiene que marcar también un tiempo de reflexión para que entonces no hagamos las cosas que veníamos haciendo, sino que tratemos de ver qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué dice la Biblia entonces en Romanos 10:17? ¿Cómo podemos desarrollar ese sentido auditivo espiritual? Romanos 10:17 dice que así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que debemos oír, dice aquí que el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué es el mensaje de Cristo? Que Cristo vino a salvar al mundo, que Cristo vino a vencer la muerte a través de la cruz y resucitar para restablecer o restaurar la relación que se había perdido entre el hombre y Dios, esa relación espiritual, esa paternidad que teníamos de parte de Dios. ¿Qué es el mensaje de Cristo? Que en la cruz Él cargó con nuestro pecado, con las rebeliones, con la enfermedad, con lo que quiere robar tu propósito. ¿Qué es el mensaje de Cristo? El mensaje de fe, el mensaje del propósito, el mensaje de avanzar, el mensaje de no detenerse, el mensaje que Dios quiere que nosotros portemos, que dice la palabra que son buenas noticias, y esas buenas noticias son las que las personas necesitan escuchar allá afuera. Pero ¿qué pasa con ese mensaje? Se ha perdido la capacidad de escucharlo. El ser humano ha perdido la capacidad también de ver, de enfocarse, o el ser humano se ha desenfocado de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Y por ese motivo, por ese desenfoque, por esa falta de visionarnos más adelante, Dios quiere entonces que nosotros desarrollemos nuestro sentido espiritual del oído. ¿Para qué? Para que si no podemos ver lo que Dios tiene más adelante con nosotros, que no es un plan como el que ha pasado ahora, entonces si no lo vemos, aprendamos a escucharlo. ¿Qué me quiere decir con eso? Cuando el ser humano tiende a perder el sentido de la vista, comienza el sentido auditivo a desarrollarse. Por ejemplo, una persona ciega ve cómo el sentido del oído comienza a desarrollarse o a agudizarse y es más sensible a escuchar. Hace muchos años, por décadas, por generaciones, los que somos de aquella generación X, todo, cuando yo era un niño, lo aprendíamos a escuchar, y de hecho los sistemas o la comunicación o los sistemas de comunicación eran a través de la radio. Casi todas las personas andaban con un radio. En mi país le decíamos transistor. Cuando ibas a un estadio a ver un juego, las personas andaban con un transistor, un radio muy pequeño, tal vez del tamaño de un teléfono celular, pero más grueso, y la gente escuchaba lo que transmitían los locutores, y asimismo se escuchaban las noticias, y lo que veíamos en la televisión era muy poco porque la tecnología no existía y a la manera que existe hoy en día, y entonces las noticias a veces no llegaban o llegaban tarde. Teníamos las noticias de nuestros propios países, pero no teníamos las noticias
de las naciones enteras, como hoy en día, que a través de nuestros dispositivos, de los celulares, podemos ver lo que pasa alrededor del mundo y en segundos algo que una persona postea en Sudamérica, ya en Norteamérica o en Europa lo podemos ver. Es increíble entonces cómo era de agudo el sentido del oído años atrás, pero entonces por el sentido del oído y lo que escuchábamos, creíamos en lo que no veíamos. Y eso es lo que Dios dice en su palabra: creer en alguien que no vemos, que es en Jesús. Pero hoy en día el poder escuchar y creer y tener fe se ha hecho muy difícil, porque hoy en día es más lo que vemos a través de los dispositivos, es más lo que vemos en las noticias, en los videos, que con lo que vemos nos quedamos en el corazón y eso es lo que creemos, y no nos permite entonces a nosotros escuchar, o no nos permite meditar en lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos de lo que estamos viendo. ¿Qué quiere decir con eso? Que hoy en día, con todo lo que está pasando alrededor del mundo, que no es solamente una pandemia, que no es solamente el defender una ideología, los conflictos políticos, la guerra política, la guerra del poder, lo que le hemos llamado últimamente o hemos escuchado que hay un orden mundial. Vemos cómo postean un video y el video que tú ves tal vez puede ser igual al que yo veo o tal vez puede ser diferente y es el mismo video. Explíqueme un poco eso. Bueno, en estos días veía cómo posteaban cuando un hombre que estaba afuera de su carro con las puertas abiertas, se veía una patrulla y el policía o los policías estaban tratando de aprenderlo, pero lo estaban golpeando. Cuando tú ves el video desde la escena que te estoy pintando y cómo lo están golpeando y cómo pueden llegar a utilizar sus armas o sus taser, tú dices, wow, a este hombre lo están abusando, a este hombre lo están golpeando. ¿Y qué pasa? La gente se va en contra del policía. Pero después colocaban el mismo video desde cuando comenzó la escena. ¿Y qué había pasado? Que a este hombre venía en una persecución y había un policía que estaba trabajando solo y que fue el que lo abordó. Cuando lo aborda en el carro, el hombre abre la puerta. Inmediatamente que el hombre se baja, el policía está acercándose amigablemente a él, pero este hombre no le dio tiempo al policía de agarrar su libreta y su lapicero, sino que inmediatamente el hombre le metió un puño y mandó al policía por allá lejos y quiso volverle a pegar. Inmediatamente llegan los refuerzos y estos policías de la primera escena que te estaba pintando son los que lo abordan y tienen que utilizar sus taser porque a ellos también lo iba a golpear. Hoy en día eso es lo que estamos viendo que pasa alrededor del mundo. Nos pasan todos los videos, se forman protestas, pero realmente no estamos seguros de dónde viene la verdad. Por eso Dios quiere que dejemos de ver lo que el mundo nos está pintando y que escuchemos lo que Dios quiere hablarnos, porque entonces si meditamos en lo que Dios dice a través de la palabra, vamos a poder juzgar y vamos a poder tener criterio de lo que vemos. Vuelvo y te repito, si tú aprendes a escuchar más que a determinar lo que ves, vas a aprender a juzgar y a tener criterio de lo que ves. ¿Por qué? Porque muchas veces hay gente que te pinta o te cuenta lo que vieron y de la historia que te cuentan te dicen es que yo vi esto en esta persona, en esta familia, él hizo esto, y lo juzgan y la persona cree lo que tú le estás diciendo y en realidad esa no es la verdad o la versión completa, y siempre necesitamos aprender a escuchar las dos versiones, tanto el que va a contarlo como el que está implicado en el asunto, porque entonces vamos, y si hay personas que no tienen la madurez, si hay personas que no tienen el carácter, si hay personas que espiritualmente no han sido formadas en la palabra, te van a seguir por algo que tú le estás mostrando que no es una realidad,
y los vas a meter en un tipo de ideología, o vas a permitir que ellos caigan en abuso, en chisme, en crítica por algo que realmente no es. Y entonces están perdiendo la capacidad de escuchar una realidad y no pueden ver claramente lo que realmente necesitan ver. Hoy en día vemos tantos conflictos con esto, pero entonces la tierra gime, dice la Biblia. Y el problema en el mundo entero ahora no es solo la pandemia. Y esta serie de 5 sentidos nos está enseñando a percibir, a captar, a tener carácter, a nosotros poder ver lo correcto de lo incorrecto y no llamar a las cosas buenas malas y a lo malo llamarlo bueno, porque Dios quiere que entonces, aprendiendo a juzgar y tener criterio, vamos también a escuchar lo que Él nos dice para que nos direccione. Porque hay muchas ideologías y no estoy tratando de ir en contra de alguien, igual que de la guerra política. Nosotros como líderes, y ya lo hemos hablado otras veces, no podemos decirte tú por quién debes tener un voto. Nosotros como líderes te tenemos que enseñar la palabra de Dios y que tú mismo escudriñes, que tú mismo medites, que tú mismo estudie la palabra, y así tú puedas tener el criterio de lo que escuchas, porque la fe, la palabra viene por oírla, y entonces Dios te va a dar el discernimiento, la capacidad de percibir y tomar una decisión, de entonces darle tu voto a la persona correcta, que va a guardar lo que Dios dice en su palabra y no irte por lo que te pintan y por lo que ves, porque así no vas a tomar malas decisiones. Hoy en día estos conflictos han hecho que brote cosas que llevan años en los corazones. Veía cómo en Colombia, en este momento, los indígenas, aquellos autóctonos o las personas que habitaban antes de que los colonizadores españoles llegaran a Colombia, quedan todavía algunas poblaciones, pocas. Hay algunas que no se han extinguido del todo. Pero veía cómo en ciudades importantes de Colombia estos indígenas han llegado a las estatuas grandes, esas estatuas gigantes que ponen casi en la montaña, que la ve toda la ciudad, donde están los conquistadores o los libertadores de esos territorios, que ayudaron a libertarse de los españoles, o que descubrieron o fundaron esos territorios. Están puestas estas estatuas de estas personas. Y los indígenas han agarrado y con sogas o con cuerdas han amarrado de un lado y del otro y han comenzado a alar y han tumbado esas estatuas que son patrimonio de esa nación. ¿A qué voy con esto? ¿Está bien lo que están haciendo? No está bien, porque eso es patrimonio de la nación, porque ya esa nación fue conquistada, porque ese territorio ya tiene, como quien dice, un dueño, porque ya esa nación tiene un gobierno, porque ya esa nación está bajo estatutos, bajo constitución, y lo que ellos están haciendo va en contra del orden público. O sea que estas personas, de su ideología, de lo que sufrieron de los españoles, de la forma en que lo conquistaron, del abuso en que vivieron en ese momento, cientos de años atrás, tenían una razón y la quieren expresar de una forma, protestando de una forma agresiva y haciendo daños, y ya ellos no ven que ellos están bajo el cuidado y bajo la legalidad de un orden, y se tuvieron que ellos someter o sujetar a las leyes de esa nación. Entonces estas personas, por su dolor o por lo que vivieron sus ancestros, están manifestando cosas, pero no están escuchando y no quieren escuchar que están peleando por algo que se está viendo. Y eso mismo es lo que estamos viendo día a día en todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viviendo pandemias, sino que en este momento hay naciones que están pasando por catástrofes naturales, por cambios de gobierno,
por abusos de gobierno, aún también por abuso, y ya no es del gobierno, sino de otras clases de personas que han creado grupos, que han creado paramilitares, guerrilleros como en Colombia, o pandillas como en otras ciudades y en otros países de Centroamérica. Así que Dios quiere que sepamos que si nosotros no sabemos para dónde ir o hemos perdido la visión por todo esto que se nos presenta a través de las redes sociales, y así que hemos perdido el enfoque o la visión, Dios quiere desarrollar nuestro sentido auditivo espiritualmente para que lo aprendamos a escuchar. Así que mi tema el día de hoy del sentido auditivo, yo lo he llamado escucha y verás. En mi país hay un dicho que dice espera y verá, espera y verá. Porque uno dice espera y verá que voy a hacer esto, espera y verá que lo voy a lograr, o espera y verá que voy a dar queja de usted. Pero escucha y verás es algo que vamos a ver aquí en la palabra de Dios, porque cuando aprendemos a escuchar a Dios, vamos a ver lo que Dios quiere que veamos y lo que Él quiere que veamos de un futuro bueno que nos espera. Segunda de Crónicas 7:14 nos habla de cómo Dios quiere escucharnos. Si mi pueblo, verso 14, que lleva mi nombre, dice Dios, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mira qué increíble lo que dice en este pasaje. Dice que si oramos, que si dejamos la mala conducta, que si nos apartamos, que si clamamos, Él nos va a escuchar y Él va a restaurar la tierra. ¿A quién le está hablando Dios en este pasaje? Al pueblo suyo, a sus hijos, a nosotros los que hemos decidido creer en Jesús. Pero si nos vamos al primer libro de la palabra de Dios, que es el Génesis, en el Génesis, cuando Dios creó y estaba formando los cielos y la tierra y todo lo que en la tierra hay, Dios le habló a la tierra para que produjera lo que en la tierra hay. Entonces, si Dios en el Génesis le habló a la tierra para que la tierra produjera, ¿por qué no le habla a la tierra para que la tierra se restaure si la tierra ya produjo? Porque Dios quiere que aprendamos a escuchar lo que Él está diciendo para restaurar los territorios y las naciones. Ya Dios no quiere hablarle a la tierra para que la tierra se restaure. Dios quiere responsabilizarnos a ti y a mí para que si nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas, cambiamos nuestras conductas, cambiamos la forma en que hemos llevado este mundo por tantos años y nos apartamos del pecado y del mal camino, esa va a ser la forma en que Dios va a escuchar el clamor que hay. Porque esta pandemia levantó un clamor de las naciones. Esta pandemia levantó un clamor de los seres humanos para que se detenga y Dios restaure las naciones de la tierra. Dios restaure los territorios. Así que si tú y yo queremos que la tierra sea restaurada, tenemos que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y para que los territorios sean restaurados, para que todo aquello que vemos que el mundo está viviendo, necesitamos regresar de malos caminos, de malas conductas y volver a buscar a Dios. Dios quiere restaurar la tierra. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restituirte. Pero Dios quiere que podamos ver como Él ve. Pero si no estamos viendo lo que Dios ve, necesitamos aprender a escucharlo. Y hoy vamos a ver cómo en la palabra nos damos cuenta que cuando estamos desenfocados y no vemos o no tenemos visión, entonces se desarrolla nuestro sentido auditivo. Quiero llevarte
a un escrito de una investigadora del Instituto de Neurociencias en la Ciudad de México. Dice que en el cerebro de alguien que pierde uno de los sentidos, como la vista, el cerebro modifica la corteza cerebral que debería ser la responsable de procesar la información percibida por el órgano privado, o sea, el órgano que se perdió, el órgano que no está funcionando o el sentido que no está funcionando. Dice, pero también lo hace con las otras cortezas. Por ejemplo, en los ciegos, la corteza auditiva y la somatosensorial son más grandes, haciendo que de forma simplificada tengan más desarrollo el oído y el tacto. ¿Ves? Cuando una persona pierde la vista, desarrolla el oído y el tacto. Cuando una persona pierde el oído, ¿qué desarrolla? La vista. Porque si tú ves a una persona que no puede escuchar, aprende a ver a mayor grado a las personas cuando hablan y a seguir sus labios, y cuando se desarrolla la vista, entonces saben lo que la persona está diciendo, pero no pueden escucharlo. Por eso hoy, Escucha y Verás nos está enseñando que si estamos perdiendo la vista, que si estamos perdiendo el enfoque, como el mundo entero perdió la visión y perdió el enfoque de lo que Dios quería que pasara en este tiempo, entonces que recuperemos el sentido del oído y aprendamos a escuchar, porque eso nos va a dar una fe, una credibilidad en la palabra, una credibilidad en el mismo Dios. Y por qué Jesús pasó lo que pasó, para que entonces hoy en día nosotros aprendamos a ser direccionados por el Espíritu Santo, y entonces, escuchando lo que Dios dice, vamos a determinar qué es lo que vamos a hacer, y aún vamos a poder ver espiritualmente lo que hoy no vemos. En la palabra dice que llegará un tiempo donde la gente no va a querer escuchar. Quiero que me acompañes, segunda de Timoteo 4, verso 3 al 4. Dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán a maestros que les digan lo que sus oídos quieren, o se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Hay mucha gente que quiere que le hablen de lo que ellos quieren escuchar. Hay mucha gente que quiere que le hablen de todo lo bueno, de lo que ellos anhelan, de lo que ellos desean, de lo que hay, en lo que hay oferta o en lo que hay demanda, y ahí se quedan, pero no quieren oír la verdad de Dios. Y en este tiempo nosotros, los líderes, los pastores, somos los responsables de hablarle a las comunidades, porque es un tiempo determinante y es un tiempo de guardar nuestro corazón. Hemos hablado que si entonces Dios quiere restaurar la tierra, necesitamos apartarnos de malos caminos. Pero para restaurar la tierra, cuando tú hablas de restauración, cuando tú piensas que tu casa la quieres restaurar, que quieres cambiar cosas porque se han dañado, porque se han derribado, porque de alguna forma ya están viejas o ya están obsoletas, ¿qué haces tú? Tú tienes que ahorrar. Viene un tiempo de un apretón. Entonces, ¿qué se ha determinado a través de la palabra? ¿Qué hemos estudiado? Que este es un tiempo de no gastar. Este es un tiempo de invertir. Esto es un tiempo de ahorrar. ¿Por qué? Porque si la tierra necesita restauración por todo lo que hemos perdido este año, entonces la economía va a venir en un apretón, y tú y yo necesitamos prepararnos. No es tiempo de malgastar, es tiempo de invertir, es tiempo de ahorrar, es tiempo de sembrar, porque cuando tú siembras, Dios multiplica. Así, pero entonces no es tiempo de andar de mall en mall comprando lo que tú quieres, cambiando el carro que tú quieres, sino escuchando lo que Dios quiere que escuches, para que te prepares en un futuro para lo que necesitan tu familia, para que lo que necesitan tus hijos. Es bien importante esto, porque eso no solamente lo estamos viviendo en el año 2020, esto también lo vivió miles de años atrás, antes de Jesucristo, el pueblo de Israel.
El pueblo no quería escuchar a Dios. El pueblo no quería seguir a Dios. Los pueblos, los gobernantes que habían en ese tiempo, que ni siquiera eran reyes, sino jueces, estos hombres se apartaban de Dios, y aún los sacerdotes que Dios había escogido estaban haciendo cosas indebidas. O sea que no es nada diferente a lo que vemos en este tiempo. Lo único que en este tiempo tenemos más tecnología que la que tenían ellos. Pero les pasaba lo mismo. Dejaban de escuchar a Dios y entonces no podían ver lo que Dios quería que ellos vieran. Así que es importante conocer la palabra de Dios. Y quiero entonces hoy, como en otras ocasiones, contarte una historia que está en la palabra. Está en el libro de Primera de Samuel. Esta es una palabra donde nos cuenta la historia de un hombre llamado Samuel. Fue un profeta y fue el último juez de Israel. Fue el profeta que ungió al primer rey que iba a tener Israel y a su sucesor. Fue el profeta que ungió al rey Saúl y que también ungió después de que Saúl, o antes de que Saúl muriera, al rey David. Pero lo curioso de este profeta es que era un sacerdote que tenía el sacerdocio y funcionaba en el don profético, porque él hablaba de parte de Dios al pueblo para guiarlo, pero en sí su función era de juzgar al pueblo de Israel. ¿Qué pasa en ese tiempo? Cuando este hombre nace, la mamá de él, que era Ana, no podía tener hijos. Y por tanto tiempo que ella oró, que ella clamó, que ella lloró por esa promesa, entonces Dios le permite tener a Samuel. Ella, a raíz de eso, por agradecimiento a Dios, entonces se lo dedica a Dios. Y ella, después de que él pasara el tiempo de que tuviera el alimento o darle pecho a ese bebé, había decidido entregarlo para que él creciera en el tabernáculo en ese tiempo, lo que hoy llamamos templo, porque ahí habían sacerdotes. ¿Y qué pasa? Que esos sacerdotes de ese tiempo tenían un mal comportamiento. Había un sacerdote a cargo que se llamaba Elí, pero sus hijos cometían muchos errores como los que hoy en día se cometen del liderazgo. Y por eso les pedimos tanto a las personas en las comunidades y en las iglesias que oren por sus líderes. Porque en ese tiempo los hijos de Elí se habían apartado de Dios, y dice que ellos tomaban de las ofrendas que llevaban para Dios, de aquellos animales que sacrificaban, y tomaban lo mejor de las ofrendas. Y no solamente eso, dice que también ellos querían llegar sexualmente a seducir a aquellas mujeres que ayudaban afuera del templo. O sea, eran sacerdotes que se habían corrompido, y Dios les había llamado la atención. De hecho, Dios había mandado a un hombre a que le diera una palabra a Elí, diciéndole cómo sus hijos se habían corrompido y cómo Dios los iba a quitar de un lado e iba a terminar ese sacerdocio, y ya esa herencia de sacerdocio no iba a continuar por lo malo que estaban haciendo los hijos de Elí. Pero Elí no tenía carácter, porque ya era un hombre mayor y no quería tal vez reprender o disciplinar a estos hijos. Por el contrario, ya sus hijos no le hacían caso. Y dice que este hombre estaba tan mayor que había perdido la vista. Pero mira cómo es Dios de especial. No había perdido la vista, pero el hombre tenía bien desarrollado el sentido del oído. Perdón, estaba perdiendo la vista, no la había perdido del todo. No veía bien, pero había desarrollado bien su sentido del oído. Y dice entonces que mientras que todo esto pasaba en el templo y había tanta corrupción, el niño que Ana había dejado crecía en favor y gracia delante de Dios. Mira cómo es de curioso.
un niño entregado desde temprana edad para que viviera con unos sacerdotes que hacían cosas que no le agradaban a Dios. Yo te pregunto, hoy en día, si lo llevamos a lo que vivimos hoy en día, ¿tú llevarías a tus hijos a estudiar en una escuela o en un colegio donde le enseñan malas cosas y donde saben que las directrices de ese colegio o los maestros son corruptos, que se roban las cosas, que seducen a la gente? ¿Tú lo llevarías ahí? Sin embargo, Ana había aprendido a escuchar a Dios, porque Dios había puesto en su corazón que lo entregara, y ella no estaba confiando en lo que estaba pasando con los sacerdotes. Ella estaba confiando en lo que Dios le había dicho que iba a pasar ahí, porque el sacerdocio que se estaba introduciendo a ese templo era el de Samuel, que venía con un linaje, con una generación de sacerdocio, de profeta y de juez, y era alguien que iba a hacer las cosas delante de Dios como Dios manda. Así que quiero leer entonces cómo Dios llama a Samuel. Quiero leerte desde el verso 1 del capítulo 3 de Samuel hasta el 11. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya estaba quedándose ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde Elí estaba y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó y fue donde Elí, el sacerdote encargado, y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde Elí estaba. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que oiga le quedará retumbando los oídos. Escucha y verás. Vamos a llevar punto por punto a ver qué Dios nos quiere decir en este pasaje. Quiero hoy hablarte de las 4 cualidades que te capacitan para desarrollar el sentido del oído espiritual, según el pasaje de Primera de Samuel capítulo 3 verso 1 al 11. Quiero hablarte de estos 4 puntos. El primer punto: honra y respeta a tus autoridades para que aprendas a escuchar a Dios. Segundo punto: no te quejes de tus autoridades, porque así vas a aprender a escuchar hablar a Dios. Tercer punto: no juzgues a tus autoridades, porque así Dios desarrollará tu sentido auditivo. Y cuarto punto: sé obediente a tus autoridades, y seguro que no solamente vas a aprender a escuchar a Dios, sino que vas a ver lo que Dios quiere decirte. El Señor habla a Samuel. Vamos verso por verso. Dice que Samuel, que todavía era joven, servía bajo el cuidado de Elí, y en esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. O sea, el Señor había cesado de dar palabra, cosa que hoy en día, gracias a Dios, todavía la tenemos. Y más porque la palabra de Dios está llegando a través de las redes sociales a muchas personas. Pero no hay visiones de lo que está pasando, no hay visiones de lo que va a venir, porque Dios no le habló a muchos de sus profetas de lo que iba a pasar con esta pandemia. Eso es curioso. Segundo,
Segundo verso. Elí ya estaba quedándose ciego. Importante. Cuando uno se queda ciego, entonces ¿qué? Se desarrolla el sentido del oído. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Verso 4. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Aquí encontramos el primer punto. Honra y respeta a tus autoridades. Tú sabes que Dios puede llamarte a cualquier edad, tanto si estás adulto como cuando estás niño. Samuel era un joven y Dios lo llamó a temprana edad. Pero en esta ocasión Samuel iba a buscar a Elí, que era el sacerdote, a la persona que lo estaba formando, a su líder, y él iba a preguntarle por qué lo estaba llamando. Samuel se estaba recostando en Elí, en su líder. Él estaba cumpliendo el canal regular de honrar y respetar la vida del hombre que le había tocado, para preguntarle qué era lo que sucedía, porque él no entendía por qué estaba escuchando una voz. ¿Y qué dice la Biblia de la honra? Pues que si tú honras a tus autoridades como tu padre o tu madre, tú tendrás una larga vida aquí en la tierra y Dios va a protegerte. Verso 6. Pero una vez más, segunda vez, el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó y fue a donde Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Aquí tenemos el punto número 2 y el número 3. ¿Cuál es el número 2? No te quejes de tus autoridades. ¿Por qué? Porque él ya había ido una vez a preguntarle a Elí por qué lo había llamado. Elí le dice: yo no te he llamado, acuéstate. Va y sucede lo mismo, y Samuel esta segunda vez vuelve donde Elí y le dice: ¿por qué me llamó? Y Elí le dice: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. ¿Qué le pasa a mi hijo que tiene 5 años cuando me pregunta algo una vez y yo lo mando a hacer algo? Él va, pero cuando vuelve y le sucede, él viene frustrado y comienza a quejarse. No, tú, ¿por qué me dijiste esto? Tú me mandaste, tú me dijiste, tú no me estás ayudando. Y comienza a caer en queja. Este hombre no cayó en queja. ¿Por qué? Porque Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Así que si tú no te quejas de tus autoridades, si tú no te quejas de tus circunstancias, Dios te va a honrar, porque la queja te incapacita para escuchar. Y aquí mismo vemos el tercer punto: no juzgues a tus autoridades. Porque ¿qué pasa cuando tú ves esta escena y que Elí volvió a mandar a Samuel a dormir? Samuel se hubiera podido ir: pero es que Elí ya está viejo. Le hablé 2 veces, la segunda vez alguien me está llamando, y claro, ¿el qué va a ver? Si está ciego, imagínate tú. Si está ciego y no puede ver, pues menos va a escuchar, porque así hay muchos. No, es que el jefe me dijo, mi papá y mi mamá me dijeron, ya es la segunda vez que pasa y no me quieren poner cuidado, es que ya no ve. Si tú no juzgas a tus autoridades, si tú no juzgas tus circunstancias, sino que tienes un corazón recto delante de Dios, como Samuel lo hizo, y le hace caso a su autoridad, y tú lo honras y lo respetas y no te quejas de él, entonces ¿qué pasa? Tú vas a sacar la paternidad que hay en tus padres y que hay en tus líderes, en tus jefes. Porque escúchame bien, cuando Samuel le dice a Elí: usted me llamó, la segunda vez Elí le dice: hijo mío, yo no te he llamado. De ahí salió la paternidad que había como sacerdote
hacia la vida de Samuel para formarlo como un sacerdote. Muchas veces los padres no tenemos la capacidad de darle o hacer muchas cosas por nuestros hijos, pero por quienes son ellos, por su respeto, por su obediencia, por su honra y por no juzgarnos, Dios nos da sabiduría y saca de nosotros la paternidad o la maternidad que hay dentro de los padres para poderle dar a ellos lo que ellos necesitan. Esto es bien importante, porque ahí Elí demostró que él tenía en alta estima y en estima de hijo a Samuel, y él lo quería formar como no había podido formar a sus propios hijos de sangre porque estaban cometiendo pecado. Y con Samuel él no quería cometer el mismo error que había cometido con sus hijos, que estaban haciendo un sacerdocio errado. Y aquí se cumple entonces también lo que dice la Biblia, que si tú escuchas bien lo que dice la palabra, tu fe se va a acrecentar, y el mensaje que Dios quiere poner en tu corazón es el que te va a sostener. Verso 7. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había sido revelada. ¿Ves? Samuel era un joven, vivía en el templo, trabajaba con los sacerdotes, le enseñaba al sacerdote a cargo. Sin embargo, Samuel estaba escuchando a Dios porque Dios lo estaba llamando. Ya 2 veces lo había llamado, pero no lo conocía. Mientras que Elí sí conocía a Dios. Elí sí lo conoció. Samuel estaba a punto de aprender no solamente a escuchar a Dios, sino de conocer a Dios. Elí había conocido a Dios tiempo atrás, pero por hacer las cosas como Dios no dice que las hagamos, sino lo contrario a lo que Dios dice, había perdido la capacidad de verlo. Ahora Samuel estaba aprendiendo de Elí que tenía que escucharlo para poderlo ver. Por eso esta enseñanza el día de hoy se llama escucha y verás. Verso 8. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él se levantó y fue a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor era el que estaba llamando al muchacho. Ya la tercera vez viene el niño y Elí dice: un momentico, discernimiento. Puedo ver, puedo olfatear, puedo hablar, puedo tocar, puedo escuchar lo que Dios quiere hacer. Estoy percibiendo, estoy captando que Dios es el que le está hablando a Samuel. Y mira lo que le dice entonces en el 9. Ve, acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel se fue y se acostó a su cama. Qué increíble. Y ponme mucha atención a lo que quiero mostrarte aquí. Elí le dice: si alguien vuelve a llamarte. Elí se dio cuenta en el verso anterior que era el Señor, que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Pero en ese momento, como un entrenador, como un coach, viene Elí y le dice: vete a acostar. Si alguien, él no le dice: oye, es Dios el que te está llamando, ve a acostarte, espera que Dios te va a hablar, espera que vas a ver a Dios. No, él viene como un entrenador y como un coach y le crea a él una sensación de espera, para que entonces le dice: si alguien. ¿Por qué no le dijo que era Dios el que lo estaba llamando? Porque era Samuel el que tenía que aprender a escuchar y a ver al mismo Dios. Esto es poderoso, porque hoy en día confundimos el coaching con la palabra de Dios. Y ojo, no tengo nada malo con el coaching. Mi esposa y yo, gracias a Dios, hemos tenido el privilegio de hacer cursos y de recibir títulos o diplomas de coach de vida. Y en esto de programación neurolingüística le enseñan a uno que el coach no es una persona que te da respuestas, ni te da la salida, ni te dice qué es lo que tú debes hacer. Un coach
te hace preguntas y genera en ti preguntas para que tú tengas una sensación donde tú mismo tienes que hallar la respuesta. El coach lo que hace es sacar un potencial de lo que tú eres o lo que tú tienes en talento o en dones, para que tú puedas cumplir con tu propósito y llevarlo a cabalidad, o lo hagas de una manera saludable. Pero quiero decirte algo: Jesucristo no era un coach. Jesucristo ejerció coach, y Jesucristo ejerció coaching con los fariseos, porque Él les hablaba por parábolas, porque Él les hacía preguntas para que ellos mismos descubrieran lo que había en su corazón que no era real. Pero Jesús no ejerció el coaching con sus discípulos. Él les dio coaching, pero Jesús lo que le dio fue paternidad, porque en un momento dado Él le dijo a Pedro: Pedro, tú me amas, yo te amo, apacienta mis ovejas, apacienta las personas, apacienta mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino. Porque Jesús no vino a dar coaching, Jesús vino a dar la paternidad del cielo a la tierra, porque Dios era su padre y Él quería darnos a nosotros, sus hijos, un padre del cielo. Así que no está mal que lo hagas. No está mal que estudies esto. Esto te ayuda a desarrollarte en tu liderazgo y en tu negocio, etcétera. Pero Dios quiere que pasemos de ahí a la paternidad, de ahí a ser discípulos, porque ahí está la vida del Espíritu en nosotros. Y por último, sé obediente a tus autoridades. Verso 9. Ve y acuéstate, le dijo Elí. Si alguien vuelve a llamarte, habla que tu siervo escucha. Y Samuel le hizo caso, era obediente. Tú sabes lo que sucede cuando tú honras, respetas a tus autoridades, cuando tú no te quejas de ellos, cuando tú no los juzgas y eres obediente a ellos. Vas a escuchar y vas a ver a Dios. Verso 10. Mira lo que pasa aquí. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. Si tú respetas, honras, no juzgas, no te quejas de tus autoridades y los obedeces, ya Dios no te llama, Dios se acerca. Dios se acerca a ti. Dice que Dios se acercó. Wow, esto es impactante. Ya Dios no lo llamó, Dios se acercó. Habla que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando los oídos. Escucha y verás. Mira lo que dice el 11. Habla que tu siervo escucha, le respondió Samuel, porque Dios se acercó y le habló. Y Dios le dice: mira. Mira. O sea, Dios no le habló solamente, Dios le habló y le dijo: mira, escucha y verás. Le dijo: estoy por hacer en Israel algo que a todo el mundo le va a retumbar en los oídos. Cuando tú honras, respetas, no juzgas, no te quejas y obedeces a tus autoridades, Dios te habla lo que va a pasar, pero no solamente te lo habla, sino que te muestra, te da visión del panorama y te pone más allá. Si tú honras, si tú respetas, si tú obedeces a tus autoridades, si no te quejas, si no las juzgas, en el futuro tú vas a ver desde ahora lo que Dios quiere o lo que Dios tiene para ti. Y te lo corroboro. Samuel, primera de Samuel 13:15, dice que Samuel se acostó y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión, porque en la visión, viste, la visión, Dios le habló, pero Dios le dio una visión. En la visión Dios le decía que los hijos de Elí iban a morir y él también, que se acababa su sacerdocio. Escucha y verás. Hoy yo quiero decirte a ti, ¿qué de esto has vivido y qué de esto tienes que dejar atrás con respecto a tus padres, o a tu papá, o a tu mamá, o a tus jefes, o a las personas a las cuales Dios te ha puesto por encima? A un jefe, a un tutor, a un líder, a un pastor. Porque
De todo esto es que Dios va a restaurar tu familia, que Dios va a restaurar tu territorio. Y si lo hace con comunidades, si lo hace con familias, lo va a hacer con naciones. Y entonces la tierra también va a ser restaurada. ¿Quieres que Dios se acerque y ya no te llame más, sino que se acerque y te hable? ¿Quieres aprender a escuchar a Dios, pero también quieres, por aprender a escuchar a Dios, quieres ver lo que Dios tiene en un futuro para ti? Necesitas cumplir con estos 4 puntos. Y el sentido de tu oído espiritual va a desarrollarse a un alto nivel. Y lo necesitamos hoy en día, porque hoy en día es mucho lo que vemos, pero es poco lo que escuchamos. Y lo que vemos está dañando nuestras mentes, nuestros corazones, está dañando las sociedades, está haciendo que se proyecte y que se manifieste el odio, el rencor, que pasen tantas cosas alrededor del mundo que Dios no quiere que pasen. Dios quiere restaurarte, Dios quiere restaurar tu familia, Dios quiere restaurar tu hogar, Dios quiere restaurar a tus hijos, Dios quiere restaurar tus pertenencias, Dios quiere restaurar tu capital, Dios quiere restaurar a tu nación, Dios quiere restaurar a tu comunidad, Dios quiere restaurar a las personas de tu trabajo. Eres tú el que Dios quiere usar para que entonces otros sean restaurados. Si tú estás ahí y tú quieres entregarle entonces tu corazón a Dios, tu vida a Dios, y nunca lo has hecho, si nunca te han hablado de Jesús, si este es el momento donde tú dices: wow, yo quiero entregarle mi vida a Dios, quiero que ores con nosotros y repitas estas palabras. Di: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, yo reconozco que he vivido lejos de Dios y yo hoy quiero restaurar mi relación con Dios Padre, quiero conocer al Dios Padre. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón. Necesitas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor y sé mi Salvador, pero haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, por lo pasado, por lo presente, por lo porvenir. Sé que derramaste tu sangre en la cruz para limpiarme, pero también sé que hoy, por medio de ese acto de amor, soy tu hijo o tu hija. Y también sé que me has dado el regalo maravilloso de que tu Espíritu Santo viva dentro de mí. Y esto lo oro en el nombre de Jesús. Y si también no solamente has vivido dificultades con tus líderes, jefes, padres, quiero orar para que pidamos perdón si hemos tenido problemas con estas personas y hemos deshonrado, nos hemos quejado, los hemos juzgado. Pero también quiero orar porque por las circunstancias que vivimos hoy en día, por pandemia, por la falta de economía, por los trabajos, porque quebraron, porque se han cerrado negocios, porque has perdido tu empleo, lo que sea. Dios también, a través del desierto, hace que el oído se agudice, porque de hecho dice que el Espíritu Santo llevó a Jesucristo al desierto. Ahí Dios le habló. Y si tú estás pasando un desierto en este momento, en ese desierto Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu corazón en este desierto que estás viviendo. Muchos estamos pasando desierto. Y en los desiertos es donde Dios también restituye, porque hubo un hombre que lo perdió todo: hijos, esposa, pertenencias, riquezas. Y ese era Job. Y todos sus amigos lo juzgaron, lo criticaron, lo señalaron. Pero cuando Job oró por sus amigos y pasó el desierto, Job dice que le dijo a Dios, Job 42:9, y esta es tu promesa para hoy. Job le dijo a Dios después de su desierto: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Escucha y verás. Escucha a Dios de verdad a través de su palabra y lo vas a ver. Padre, yo te doy gracias por cada persona que se ha conectado hoy a 5 sentidos. Declaro, Señor, que en ellos vas a agudizar y a desarrollar el sentido
del oído espiritual. Que lo que no podían ver, de ahora en adelante, por escuchar su palabra, ellos lo van a ver. Que ellos van a aprender a escucharte, para que por lo que escuchan van a poder juzgar y determinar de lo que enseña tu palabra y tener criterio para tomar sus decisiones. Padre, te pedimos perdón, pídele perdón a Dios si hemos deshonrado, si hemos irrespetado, si hemos juzgado, si nos hemos quejado de nuestras autoridades y aún si no le hemos obedecido. Te pedimos perdón, Señor, si a ti te hemos deshonrado y respetado, si te hemos desobedecido, Señor, si nos hemos quejado de ti por lo que hemos vivido. ¿Por qué, Señor? Porque así entonces tú vas a restaurar nuestra vida y nos vas a dar el sentido del oído para escucharte. Y entonces, escuchándote, nos vas a dar una medida de fe para creer que tú nos apartarás de los malos caminos. Y escuchándote a ti, dejaremos atrás lo que no nos conviene, dejaremos atrás lo que a ti no te agrada, para encaminarnos en el propósito por el cual tú nos creaste. Y haciendo eso, restaurarás nuestra tierra, restaurarás nuestras naciones. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que las personas que están detrás, Señor, de estas cámaras van a orar y se van a meter contigo y van a aprender a escucharte y van a declarar tu palabra y van a poner su corazón delante de ti, y poniéndose a cuentas tú le restaurarás su hogar, su familia, sus finanzas, sus trabajos, sus hijos y las promesas que tanto les has dado, Señor, y que ellos están esperando el cumplimiento. Y yo declaro, Señor, que tú no has terminado con tus hijos, que tú tienes algo grande y maravilloso para cada uno de nosotros. Y eso lo creemos y lo abrazamos en fe, Señor, porque ponemos nuestro corazón sincero delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos. Escríbenos en el chat, por favor. Dinos qué Dios está haciendo a través de esta serie, qué Dios está haciendo en tu corazón a través de esta palabra. Y escucha y vas a ver lo que Dios tiene para ti. Feliz tarde, feliz y exitosa semana para todos. Bendiciones, familia. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta mañana fue súper poderosa esta palabra, así que yo te invito en casa a que conectes, a que escuches la voz de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros, así que una de las cosas que Dios nos habla es sobre la generosidad, y llegó el momento de ser generosos, Ale. Y esta semana yo meditaba en una palabra, Proverbios 11:25. El corazón generoso prospera, y el que reanima será reanimado. Así que esta mañana te queremos animar. Anímate a dar, anímate a unirte a la visión de esta casa, que es ayudar a las personas a conocer a Dios. Puedes hacerlo de distintas maneras. En el chat en vivo va a salir el link que te dirigirá directamente a la plataforma de dar, o visitando nuestra página web www.stairway.church y vas a hacer clic en el link de dar. También puedes enviar un mensaje de texto al 77977 con las palabras Stairway Church Miami y seguir las instrucciones de la aplicación PushPay. Gracias por tu generosidad. Gracias a ti estamos acá y esta transmisión ha sido posible. Sí, Carlita, Dios ha sido generoso, así que bendiciones en esta semana y feliz tarde. Bye bye.